así la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta aquí, que el Señor bendiga su santa palabra. Muy bien, pues ayer fue el sorteo de la Lotería de Navidad, ¿verdad? Entonces yo, no sé, supongo que ninguno de vosotros pues habrá tocado ningún primer premio en el segundo y que todo continúa pues como siempre, ¿no? Y bien, pues siempre cuando vienen estas fechas y está el sorteo de Navidad, siempre surge la pregunta si los cristianos hemos de participar en él o no. Entonces, bueno, pues la pregunta creo que se puede responder con un depende, ¿no? Hay una manera, sobre todo, que ya de entrada está excluida, que es pecaminosa, que es aquella persona que se gasta grandes cantidades de dinero para la lotería de Navidad, u otras loterías, otros juegos, ¿no? Y que lo hace pues con el afán de enriquecerse, ¿no? O viendo esa posibilidad de enriquecerse y que, bueno, pues entonces, pues digamos que juega cuanto más posible para ello. Eso es sí algo pecaminoso, porque bien, pues no es la manera que los creyentes tenemos que conducirnos en la vida, hemos de servir al Señor, y eso es una idolatría de corazón, de verdad. Pero bueno, también hay otras situaciones que se pueden dar. A lo mejor en el trabajo, pues vienen los compañeros y te piden un boleto por 5 euros y bueno, pues entonces en ese momento lo compras y si no pasa de ahí, pues tampoco es una cosa que haga mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se puede ver como algo perteneciente a la libertad cristiana. Pero en todo caso, digo todo esto pues para que nos podamos introducir un poco en el tema y pensemos un poco el caso de, bueno, pues a alguien que, en el sorteo de ayer, por ejemplo, le ha tocado el primer premio, ¿no? Y ha recibido pues el gordo, la lotería, ¿no? Entonces que vaya a cobrarlo y que vayan y le den pues solamente 2.000 euros y después le digan, mira, el resto te lo vas a dar dentro de 35 años, ¿no? Entonces nos podemos imaginar la cara que se iba a poner aquí al hombre, ¿no? que recibía esto, ¿no? Esta noticia, y cómo después él iba a estar pues esperando, ¿no? Esos 35 años, ¿no? Estaría contando los días, los meses, las semanas, los años, pues lo llevaría todo al dedillo. Bien, pues todo esto sirve para ilustrar la condición del Hijo de Dios aquí en esta vida, porque el Hijo de Dios ha sido agraciado, ¿no? Dicen pues que bueno, el que ha recibido el premio ha sido agraciado con el primer premio de la Lotería de Navidad. Nosotros los creyentes sí que hemos sido agraciados, ¿verdad? Hemos sido agraciados con la gracia de Dios y con un premio infinitamente mayor que todos los premios de la Lotería Nacional juntas, porque hemos recibido el Espíritu Santo que nos ha regenerado, nos ha dado el arrepentimiento para vida, la fe en el Señor Jesucristo para salvación, y entonces de esta manera hemos recibido al Señor Jesucristo y hemos sido adoptados como hijos. Aquellos que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, entonces han sido adoptados como hijos, y entonces pues como hijos tienen a Dios como Padre. Lo veíamos la semana pasada, como Él está atento a sus oraciones, como Él está por ellos, y bien, tienen esa confianza como hijos, ¿no? Esa confianza filial con Dios. Y durante esta vida pues recibe la gracia del Señor en abundancia, el perdón de pecados, la justificación, la santificación, y al final pues también está gozando del Señor, de la bendición, de la presencia, de la comunión del Señor a diario. Pero todo esto pues es solamente, digamos, el inicio. Lo mejor no es esto. Lo mejor es lo que estamos esperando. Esto que estamos ahora recibiendo en esta vida es, por así decirlo, la fianza o el pago por adelantado, ¿no? La Escritura lo dice en el apóstol Pablo, que son las arras. Es el primer pago por adelantado que asegura todo lo que nos ha de llegar después, porque lo mejor está por venir. Está todavía por venir. Ahora sí somos salvos, pero nos dice Pablo que somos salvos en esperanza. Por lo
lo cual lo mejor es lo que está por venir, y entonces nuestra actitud en nuestra vida, ¿cuál ha de ser? Pues la de estar también esperando, ¿verdad? Esperando que venga el día, esperando que nos llegue el cumplimiento de todas las promesas y bendiciones del Padre. Una espera anhelante, una espera expectante, ¿no? Y por eso también en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 está hablando de esa esperanza, que hemos sido regenerados para una esperanza viva. Una esperanza viva, es una esperanza que está viva, una esperanza expectante, anhelante. Y esta esperanza en el Nuevo Testamento siempre se está refiriendo al futuro, siempre se está refiriendo a las cosas que esperamos, y de ellas se dicen muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos se nos dice que es el ancla del alma, es el ancla del alma que nos está anclando a las cosas por venir. Pero bien, ahora vemos en lo que nos dice aquí el apóstol Juan, y entonces está hablando también de esta esperanza y se está refiriendo al futuro cuando venga Jesucristo. Y le llama entonces la manifestación de Jesucristo. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su venida, de su segunda venida, de su regreso en gloria. Y es entonces lo que también hemos de estar esperando. Y en estos versículos pues vemos lo importante que es esta esperanza para nosotros. Vemos que es imprescindible para el cristiano. Es decir, que forma parte de lo que el cristiano es. Es decir, que no puede existir el cristiano sin esta esperanza puesta en el futuro, en Cristo, en el Señor. Y vemos pues cómo el apóstol nos presenta todo esto, y en primer lugar pues vemos que esta esperanza a nosotros los cristianos nos viene pues al ver lo que nos falta en esta vida. Si nos falta algo en esta vida, significa que esta vida para nosotros es incompleta, ¿verdad? Entonces nos dice que en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y bueno, pues lo veíamos ahora, hace un momento, lo veíamos la semana pasada, los creyentes pues hemos recibido este gran privilegio que no es pues algo común, que no es que lo pueda decir todas las personas. Los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, los que han creído en Él, han sido hechos hijos de Dios. Y entonces le ha dado el Señor ese privilegio. Y de la misma manera que el mundo no conoce a Dios, pues el mundo tampoco conoce a los creyentes ni a los hijos de Dios. Bien, pues vemos, eso es lo que ya somos ahora. Ya somos hijos de Dios, pero fijémonos, es importante también verlo, lo que nos falta. Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y bien, pues, ¿qué es lo que tenemos que ser? ¿Qué es lo que tenemos que ser? Pues pensemos que lo que hemos de ser es un futuro de gloria. Es un futuro de gloria. En el fondo, en esta vida, pues la gente está buscando esto, la gloria, en esta vida, ¿no? Y algunos pocos la consiguen. Están los reyes, están los gobernantes, los grandes emperadores, están pues la gente famosa, célebre, están los cantantes, o están los futbolistas, ¿no? Están los futbolistas. Y bien, el otro día, esta semana, miré por casualidad, por ejemplo, Messi. Lo buscamos en el ordenador, lo ponemos Messi en el Google. 260 millones de entradas en Google. Lo cual es una bestialidad, ¿no? Si vamos a poner aquí nuestro nombre, a ver cuánto salimos. Bien, pues 260 millones de entradas el futbolista. Bueno, Ronaldo salía a 64 millones, le va cogiendo ya pronto. Bien, pues pensemos, la gran gloria, la de unos y otros, la de estos, estos pocos, ¿no? Pero la gloria que esperamos nosotros, los cristianos, es infinitamente mucho mayor. Mucho mayor. Porque la gloria que se puede conseguir aquí en este mundo es por un momento. Pero la gloria que esperamos nosotros es
reservada en los cielos para vosotros. Imperecedera, no pasará nunca jamás. La de Messi, a ver quién se acuerda de él dentro de 40 años, o cualquiera otra persona célebre ahora mismo. Pero la nuestra será para toda la eternidad. Y fijémonos lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 22, que todo es nuestro. Todo es nuestro, de los hijos de Dios. Pues sea Pablo, sea Apolos, Cefas, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Porque el Señor, al ser hijos de Dios, nos ha hecho herederos de todas las cosas. Nos ha hecho coherederos con Cristo, nos dice Romanos 8, ¿verdad? Y herederos de Dios. Heredaremos todas las cosas. Y claro, pues esto, dice Juan, todavía no se ha manifestado. Lo tenemos, pero no se ha manifestado. ¿Estamos nosotros en esta vida? Pues sí. De la misma manera que Jesucristo vino al mundo y estuvo en el estado de humillación, ¿verdad? Y no vino pues en su gloria. Pues nosotros, los creyentes, ahora en esta vida, también estamos, se puede decir, en un estado de humillación, porque estamos andando también en los caminos de Cristo, en los caminos de negación y de cruz de Cristo. Entonces, no se ha manifestado todavía esta gloria, y esta gloria, pues, el apóstol Pablo también vemos que también se refiere en cuanto a la liberación definitiva del pecado, ¿verdad? En Romanos, capítulo 8, en el versículo 20 y 21, pues también está hablando de esta gloria futura. Está diciendo que la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, la creación, el mundo, la vida, sino por la causa de aquel que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces esperamos entonces esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero aquí vemos aquí toda el mundo, los hombres están pues en esa esclavitud de la corrupción, esclavitud del pecado. Porque dice Jesús que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, pues, el pecado lo que hace es, pues, sí, prometer mucho a la gente, ¿verdad? Pero al final, cuando uno hace lo que el pecado, pues, le sugiere, lo que hace es volverse uno su esclavo. Como estas mafias, ¿no?, que están aquí en los países del tercer mundo, invitando a chicas a venir aquí a Occidente, que se van aquí a enriquecer en nada, en 4 días, y vienen aquí es para esclavizarlas y ponerlas en la prostitución. Pues es igual para los hombres que el pecado pues le promete pues mucha gloria, mucha diversión, pero al final lo único que hace es esclavizar a la gente. Y los creyentes hemos sido liberados de esta esclavitud. Nos dice en la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, en Juan 8. Entonces Cristo, Él nos ha liberado porque Él pagó el rescate, el precio de la redención con su sacrificio, con su sangre, y nos ha comprado, ¿verdad? Estábamos por propiedad del diablo, pero ahora nos ha comprado para Dios. Entonces somos liberados, ya no somos esclavos del pecado. Ahora bien, que seamos libres de esta esclavitud no significa que el pecado no esté todavía presente en nuestra vida. Está presente en nuestra vida, está presente en nuestro corazón, está presente en todo lo que hacemos. Es algo que deja rastro en todo lo que hacemos, ¿no? Como alguien que va con un saco de harina, ¿verdad?, agujereado, allí donde va, pues se ve el rastro por donde ha pasado. Así es también el pecado en nuestra vida. Deja rastro en todo lo que hacemos, hasta en las mejores obras que hacemos. Se puede ver pecado igual. Y es algo entonces que no se puede desalojar de nuestra vida. Está de más que no pensemos hacer monjes o monjas
que pues pensemos en, bueno, vamos a viajar aquí y allá, porque allí donde vayamos, esto nos va a seguir, el pecado, porque lo tenemos dentro de nosotros, porque es el pecado que mora en nosotros, dice Pablo en Romanos 7. Todo esto es en cuanto a los creyentes, y esto no significa que el pecado, este pecado, tenga que reinar en nosotros, tenga que reinar en nuestra vida, no. Ya lo veremos después de lo que dice también el apóstol Juan, más adelante en este mismo capítulo, ¿verdad? El pecado no va a reinar, hemos sido liberados entonces de esta esclavitud, ¿verdad? Y bien, pues en nuestra vida uno de dos, ¿no? O el pecado o la nueva vida en Cristo. Por la nueva vida en Cristo podemos pues resistir y podemos también dominar de alguna manera estos impulsos de la carne, ¿no? Mortificar los impulsos de la carne en nosotros. El pecado o la nueva vida en Cristo. Eso es como un reloj de arena, ¿no? Si uno está arriba, pues el otro va a estar abajo. Y viceversa. Y quien está arriba va a dominar, ¿verdad? Entonces, la nueva vida en Cristo ha de estar, pues, por encima y ha de estar dominando, ¿verdad? Para hacer morir las obras de la carne. Pero al hacer morir las obras de la carne, las vamos a ver. Y las vamos a ver en nuestro interior. Y le vamos a verles la cara, por así decirlo. Y esto nos va a afligir. Y esto nos humilla. Entonces, esto nos lleva a esperar ese día, ¿verdad?, del regreso del Señor Jesús. Como decía también Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Miserable hombre de mí. Pues esto es lo que nos lleva a esperar el día de la liberación plena, lo que nos falta en esta vida. Pero también ahora vemos, en segundo lugar, lo que nos dice el apóstol Juan, nos viene a decir una segunda razón, que es pensar en el regreso mismo de Jesús. En el regreso mismo de Jesús, que es cuando dice aquí que sabemos que cuando Él se manifieste, esta palabra manifieste, esta palabra manifestación, es una palabra que también se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Y para ello pues hemos de tener en cuenta pues que Jesucristo ahora Él está ¿dónde? Está en el cielo, ¿no? Él está en el cielo, está después de resucitar, como hemos leído, Él ha ascendido a los cielos. Y bien, pues vamos a también tener en cuenta que en la Biblia se nos habla de tres cielos o tres clases de cielos, ¿no? Hay tres clases de cielos. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 12, que fui arrebatado hasta el tercer cielo. Pues hay tres cielos. El primer cielo pues es, bueno, el aire, ¿verdad?, por donde vuelan los pájaros y los aviones, ¿no?, lo que se conoce como la atmósfera. Después está el segundo cielo, que, bueno, ahí están pues la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, ¿verdad? Es lo que se conoce como el espacio, ¿no? Pero después está el tercer cielo, que no es el físico, no es que está más allá de este cielo, sino es un cielo espiritual que atraviesa todos los cielos, ¿no? Atraviesa los cielos de la tierra, después los cielos de los cielos, el espacio, lo atraviesa todo. Y ahí pues es donde está pues el Señor, es un cielo espiritual. Ahí está Dios, ahí está Jesucristo, pues con su cuerpo glorificado. No solamente Jesucristo, también está Elías con su cuerpo glorificado y Enoc con su cuerpo glorificado. Ahí están también pues los santos ángeles. Ahí están también pues los espíritus de los justos hechos perfectos. Y ahí están pues esperando. Y esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad que hay detrás de todo lo que vemos. Entonces cuando venga Jesucristo, pues será la manifestación de esta realidad. Porque los cielos que vemos ahora, pues pasarán, ¿verdad? Dice en 2 de Pedro que los cielos y la tierra se desharán, se envolverán como pergamino. Y entonces los elementos ardiendo serán deshechos. Y también pues entonces toda la forma de este mundo desaparecerá. Todas las cosas, por lo tanto, temporales desaparecerán. Y solamente van a quedar pues las eternas. Y todos los hombres entonces, habiendo resucitado corporalmente también con cuerpos glorificados, pues vamos a presentarnos delante de Dios para el juicio, para tener que dar cuentas también de todo cuanto hayamos hecho en la carne, sea bueno, sea malo.
aquí no está hablando de que veremos a Dios en el sentido de su esencia, en el sentido de su esencia espiritual e infinita, porque eso sería que nos vamos a hacer como dioses, nos vamos a divinizar, porque es una esencia infinita. Para verlo tendríamos que ser nosotros también infinitos. Esto supone divinizar pues al hombre. No es esto, aunque hay quienes piensan que sean así, pero aquí está hablando de ver a Cristo, porque Cristo al hacerse hombre, al tomar pues una naturaleza humana, tiene un cuerpo por lo tanto visible. Entonces es a Él a quien lo vamos a ver en su naturaleza humana glorificada. Veremos su rostro, ¿verdad? Podremos a lo mejor hasta tocarlo, podemos estar hablando con Él, estar con Él, ¿verdad? Y entonces, bien, pues dice que seremos semejantes a Él, porque veremos a Él tal como Él es. Seremos semejantes a Él en cuerpo y en alma. En cuerpo porque ya, pues, nuestro cuerpo será glorificado como el suyo. Entonces ya, pensemos, no habrá cansancio, ya no habrá, pues, fatiga, no habrá enfermedad, ya no habrá más muerte, ya no habrá envejecimiento, ¿verdad? Siempre jóvenes, ¿no? O siempre mayores, no sabemos qué edad vamos a tener, pero no va a haber envejecimiento. Y bien, eso en cuerpo, pero también en alma, un alma hecha ya perfecta para siempre, sin rastro entonces del pecado, sin rastro del dolor, sin rastro del llanto, de la pena, nada. Entonces, pensemos, ¿no? Este futuro de gloria una vez más, este futuro de gloria, comparándolo con la gloria de los hombres aquí abajo. No, porque todos los hombres aquí pues están afanándose a eso, a encontrar un cachito de gloria, ¿verdad? Y bueno, dicen que los hombres, pues, los más afortunados consiguen un minuto de gloria, ¿no? Entonces, bueno, ya, que pueda salir su nombre en televisiones o en radio, ¿no? Un minuto de gloria. Bueno, pues, la gloria que estamos nosotros esperando también será un momento glorioso, pero será un momento que durará para toda la eternidad, para siempre, para siempre. Y pensemos, pues, qué gloria más excelente. En Apocalipsis, describiendo el estado de gloria futuro que vamos a experimentar los creyentes. Pues a falta de palabras para describirlo, el apóstol pues está hablando de ella por medio de piedras preciosas, de oro, de metales preciosos. En el capítulo 21, en el versículo 9 y siguientes, pues está hablando de esta desposada, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y entonces ve la ciudad de Jerusalén celestial descender del cielo, teniendo la gloria de Dios. Dice que su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como de piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y después, más adelante también, dice en el versículo 18, pues, cómo está formada, ¿no? Sigue con estas imágenes, con estas figuras, para hablarnos de la gloria que esperamos. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Todo esto es la gloria que esperamos cuando Cristo se manifieste. Y cuando ello, pues entonces tendremos la comunión directa con Dios. Entonces dice que no habrá allí templo, porque el Señor Dios Todopoderoso será el templo de ello, y el Cordero no tendrá necesidad de luz, ni de sol, ni de luna, porque el Señor brillará sobre ella. Y también dice en el versículo 4 y el versículo 22 que verán su rostro, el rostro de Cristo.
y el nombre suyo estará en sus frentes. Pues es por eso, por lo que decíamos que es imprescindible esta esperanza en el cristiano, es imprescindible esta esperanza. Porque si uno no está esperando ver a Jesucristo en gloria, y prefiere más bien las cosas de esta vida, ¿qué especie de cristiano es? Si uno pues prefiere las cosas de esta vida, las glorias, las pompas, las vanidades de este mundo, a esta gloria inmortal e incorruptible que hemos visto, ¿qué especie de cristiano es? Si uno no espera verse del todo libre del peso del pecado, pues entonces, ¿qué cristiano es? Verdaderamente él ha nacido de nuevo de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que si en esta vida esperamos solamente los cristianos, somos los más dignos de lástima de entre los hombres. Pero podemos incluso preguntarnos, ¿es que somos cristianos si no estamos esperando esta nueva vida? ¿Somos realmente cristianos? Si nuestras esperanzas se reducen en esta vida, pues bueno, a tener buena salud, ¿no? Mientras el cuerpo aguante y nos respete, o pues tener la tranquilidad, pues tener aquí la comodidad, digamos, la estabilidad económica para nuestra familia. Que sí, que bien, que estas cosas están bien y que es bueno pues tenerlo, si uno lo tiene, pues disfrutarlo para la gloria de Dios. Pero si uno solamente vive para esto, pues entonces realmente hemos comprendido que todo esto, tarde o temprano, pues se acabará, se perderá y hemos de presentarnos delante del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desnudos o lo vamos a hacer revestidos con las ropas de salvación? Es decir, con las ropas de Cristo, revestidos de Cristo. Igualmente la Iglesia, si el mensaje del Evangelio que predica, ¿cuál es? Si se desaparece totalmente el mensaje de la vida eterna, la esperanza de la vida futura, ¿qué tipo de Evangelio se predica? Pues tal vez será el de la protección de los animales, de las ballenas, ¿verdad?, o del medio ambiente. Bueno, o también de la lucha contra la pobreza en el mundo. Y que sí, que también, que es verdad, que hay que luchar contra la pobreza en la medida que uno pueda, ¿verdad? Pero si eso es el mensaje del Evangelio, porque Cristo también decía, a los pobres siempre los tenéis con vosotros, siempre los tendréis, ¿verdad? Pero la esperanza que tenemos para nosotros es en este mundo acabar con las clases sociales, acabar y distribuir el dinero y la riqueza para todos por un igual. ¿Es eso la esperanza que tenemos? Igualmente vamos a vivir, igualmente será todo por un tiempo, ¿verdad? No es esta la gloria inmortal, incorruptible que hemos visto en la Biblia. Entonces no es este el Evangelio de la salvación, pero también está por el otro lado, ¿verdad? Está también por aquellos que ya no es el Evangelio de los pobres, sino ahora de los ricos, ¿verdad? El Evangelio lo que sirve es para prosperar en esta vida. El Evangelio pues es, bueno, tú crees y ya verás cómo en tu cuenta corriente no te va a faltar a ti pues todo lo que te haga falta, y después verás cómo también vas a tener siempre buena salud, porque la poca salud es para los que no tienen fe, ¿no? O también que siempre vas a tener la protección especial de Dios en tu vida y nunca te va a faltar nada ni a nadie, y que nunca va a pasar nada a ti y a los tuyos, ¿no? Pero sin embargo vemos que la realidad es bien otra. Sin embargo vemos que aquí hay creyentes, ¿no?, que a veces incluso acaban arruinados en todo. Y a veces también hay creyentes que tienen enfermedades y esa enfermedad al final no se cura. Y esa enfermedad a lo mejor se les lleva. Y también creyentes que ven perder a gente cercana, a gente incluso de los suyos, ¿verdad? ¿Y todo esto por qué es? ¿Todo esto por qué es? Pues si le repetís la expresión, porque Dios es un buen jardinero. Dios es un buen jardinero y en esta vida está plantando flores para su jardín celestial. Y como buen jardinero que es, Él a veces nos quita de estas cosas
anhelando nosotros estar con el Señor para siempre. Entonces, por eso hemos de tener esta esperanza en nosotros viva y que no, pues, decaiga, ¿verdad? Y por eso, pues, antes de concluir, no podemos dejar de ver también este fruto que nos está diciendo de esta esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, literalmente está diciendo sobre Él, algo que permanece, que como que reposa sobre Él esta esperanza. Esta esperanza sobre Él se purifica a sí mismo, así como Él, ¿quién es? Jesucristo, así como Jesucristo es puro. Se purifica por esta esperanza. En el Antiguo Testamento, pues, estaban los ritos, los lavamientos, los sacrificios de purificación. Ahora vemos que es algo mucho más sencillo, ¿verdad? Ya no es cuestión de ritos, ya es ahora poner la fe, somos lavados, somos purificados por medio de la fe y también por la esperanza cristiana de la otra vida, la esperanza puesta en Dios. Y de esta manera somos santificados y somos purificados y somos limpiados cada vez más como Jesucristo. Y aquí vemos cómo también hay, pues, esta santificación progresiva en el creyente. Y como la esperanza es un medio de gracia también, es una medio para que nosotros, por la gracia de Dios, vayamos cada vez siendo cada vez más santificados y purificados. Cuando uno, pues, marcha al campo después de la lluvia, pues, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando los niños eran pequeños, algunas otras veces lo habíamos hecho, ¿no? Salir al campo cuando había llovido y entonces inevitablemente llegas a casa, pues, con los pies llenos de barro y con los barros, pues, llenos hasta la rodilla, ¿verdad? Es algo inevitable. Pues así también, pues, los creyentes, ¿no? Pues nos va a ocurrir, nos ocurre al arrastrar nuestros pies por esta vida, ¿verdad? Nos vamos también a ensuciar con el polvo del camino, con los pecados, con el pecado que mora en el mundo, ¿verdad? Pero por eso la Escritura nos pone siempre el que miremos, pues, el futuro que nos espera. Elevar nuestros ojos, ¿verdad? Nos dice alzar nuestra vista a Cristo, ¿verdad? A Él que está sentado a los lugares celestiales, ¿verdad? Y desde allí contemplar todas las cosas de esta vida. Si subimos a los Pirineos, a los picos más altos, allá a 3.000, 4.000 metros, pues vamos a ver, pues, las ciudades y los pueblos allí a lo bajo, y a lo mejor serán que ciudades grandes, pero vamos a ver chiquitos, ¿verdad? Así también, pues, viendo las cosas de esta vida, pues, a la luz de la esperanza, ¿verdad? Esperando, pues, la vida futura. Hasta los mayores problemas, hasta las mayores cosas nos van a parecer así de pequeños, porque lo estamos viendo todo, pues, desde la perspectiva de la eternidad, sabiendo que por la gracia de Dios ese es nuestro hogar y que nos vamos a reunir en breve con nuestro Señor y Salvador para gozar de nuestra gloria imperecedera con Él para siempre. Pues así hemos de estar nosotros esperando el día de su regreso glorioso. Y entonces, como dice Pablo, seremos nosotros manifestados